¿Alguna vez te han dicho que eres un envidioso por hablar de la realidad? Por señalar las cosas que están mal o son inapropiadas. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Para los que no saben, yo tengo dos canales. Mi canal oficial es Kevin05 Hernández, Kevin Hernández, donde publico travel blogs, videos de viaje, información histórica, etcétera. Y este canal es un canal como más personal, más de mi día a día, más interesantes y así. Entonces, hace rato yo hice un video que hablaba sobre que los youtubers cubanos utilizaban a sus seguidores para recibir dinero y paquetes a cambio. Este video tienen que verlo porque para entender por qué yo dije esto, tienen que ver ese video, porque es un problema que está pasando y es algo que se puede convertir en algo peor, porque la verdad es un hate constante a todos los youtubers cubanos porque estamos pagando todos juntos por pecadores. Una youtuber que se llama Yamila la Cubana, si ustedes quieren pueden ir y ver su canal, aquí aparece el video. Hizo un video parecido al mío hablando del mismo tema porque es evidente que es un problema y entonces como ella tiene más suscriptores, igual ella quería darle más visibilidad al tema. Bueno, ¿qué te cuento? Que muchas personas se ardieron y muchas personas la tachaban a ella, incluso en mis comentarios, aunque yo no recibí tanto hate, a mí como que las personas que comentaron en mi video apoyaron más, pero muchas personas nos tildaban de envidioso por decir la realidad, por exponer un tema, te tildaban de envidioso y eso me hace pensar y reflexionar. Muchas veces cuando alguien habla de la realidad o expone una situación injusta o un problema, lo tildan de envidioso o de ser una persona negativa. Pero ¿hasta qué punto esto es real? Primero que nada, la envidia es un sentimiento negativo que surge de desear lo que otras personas tienen. En cambio, señalar la realidad es observar simplemente lo que sucede a nuestro alrededor y esto no significa que sea envidia. Vamos a hablar sobre este tema. Es básicamente analizar lo que está mal, valorar y encontrar algún tipo de solución. Voy a poner los siguientes ejemplos. Hago un video sobre la falta de oportunidades que tenemos los jóvenes cubanos en Cuba. Eso no significa que yo esté envidiando a los jóvenes que viven en Cuba y si tienen otras oportunidades. Para nada, simplemente estoy haciendo un debate sobre un problema o una realidad que está pasando ahora mismo en el país. Y es que muchísimos o la mayoría de los jóvenes pues no tienen oportunidades en este país, mientras que otros evidentemente sí las tienen. Pero esto no significa que yo, por estar hablando de ese tema, esté envidiando a los jóvenes que sí tienen oportunidades en este país. Simplemente es un debate sobre la realidad y un problema que está pasando. Otro ejemplo sería cuando las personas, estamos hablando desde mi perspectiva que soy un creador de contenido, entonces pongo ejemplos que yo hago. Entonces, cuando hablo sobre la desigualdad social, personas ricas, personas pobres. Mayormente se habla de la pobreza porque es lo que más se ve, la cantidad. Esto no significa que esté envidiando a las personas que tienen un poquito más que las personas que estoy hablando en mi debate, porque eso no es envidia, es simplemente un debate que estás hablando sobre la realidad, sobre una situación que claramente hay que buscarle una solución y entonces solamente estás debatiendo sobre esto. Esto es algo que está bastante mal porque muchas personas confunden la envidia con la realidad. Hablar de la realidad no significa ser envidioso. Señalar un problema no es ser negativo, es ser realista. Y en estos videos estuvo hablando de un problema que está afectando a la mayoría de los youtubers cubanos. Youtubers que para bien o para mal están haciendo su trabajo y muchísimas personas están comentándoles que lo están haciendo por dinero, por una pequeña comunidad de personas que se está dedicando a hacerlo por dinero. Pero para eso tienen que entender ese video. Mi punto aquí es que quiero que entiendan que hablar de un problema, hablar de una situación, hablar de la realidad no significa que la persona que está hablando de este tema
sea una persona envidiosa, para nada. Como ya les dije, hablar de la realidad no es algo negativo. Dar críticas constructivas no es algo negativo y no es ser una persona envidiosa. La envidia busca destruir, mientras que la observación objetiva busca arreglar el problema, buscar una solución o simplemente abrirle los ojos a las personas de la realidad que está pasando. Evidentemente, si tú quieres hacer las cosas por envidia, tú hablas todo. Nombre, apellido, fecha de día de nacimiento, todo. Pero no, es simplemente una crítica constructiva para darle solución a un problema que está teniendo, ¿cómo decirlo? Que está afectando ya a muchísimas personas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la envidia de la observación objetiva? Que sería básicamente la crítica constructiva que tú estás haciendo sobre el problema que está pasando ahora mismo. Pues la envidia siempre busca minimizar los logros de los demás, mientras que la observación o la crítica constructiva busca entender la realidad, analizarla y buscar una solución para este problema, o al menos entenderlo, con el objetivo claramente de mejorarla. La realidad no es algo bueno ni es algo malo, simplemente es una realidad. Hablar de ello no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien crítico y alguien que es 100% sincero y valiente de hablar de un tema de que otras personas no se atreven por miedo, por pena, por lo que van a decir. En fin, nunca se debe tener miedo de hablar sobre los problemas que observas, los problemas que te están afectando a ti, los problemas que están afectando a otras personas. Recuerda, esto no es envidia, esto simplemente es debatir sobre un problema que está pasando. Yo quería hacer toda esta reflexión, como ya les digo, debido a la cantidad de comentarios que ha recibido esta chica en su video y sé que no tiene para nada que ver conmigo. Bueno, en cierto modo sí tiene algo que ver conmigo porque yo fui el primero que hice este video y ella se basó en ese video para crear el de ella y yo sinceramente la apoyo. No porque haya elegido mi video para hacer su video, simplemente porque es un tema que sinceramente, realmente nos está afectando a muchísimos youtubers que realmente queremos hacer un contenido de valor, crear un contenido que aporte, y por otros youtubers que están haciendo cosas que no deben hacer, pues nos están tachando de igual a todos porque claramente, no sé por qué, pero somos considerados una comunidad cuando no es así. Cada persona es independiente. Y también están los comentarios que dicen, nos hacemos daño entre nosotros mismos. ¿Qué? O sea, básicamente estás queriendo decir que si tú vives en el mismo país que yo, no podemos tener una desigualdad, un pensamiento diferente simplemente porque vivimos en un mismo país. Ese comentario, la verdad, es un comentario subrealista, porque evidentemente siempre van a haber desigualdad a la forma de pensar, nunca, o sea, todas las personas no piensan iguales y eso es lo más bonito que existe en esta vida, porque si todas las personas pensáramos iguales, imagínate cómo sería la cosa. Y no es hacernos daño entre nosotros mismos, es simplemente hablar y debatir sobre un tema que está afectando ya a muchísimas personas y muchos pues no tienen la suficiente valentía para hablar de este tema. La mayoría creo que precisamente por este tipo de comentarios que los tachan de envidiosos, de criticones, de que lo que tiene es celos de que a ti no te envían nada, etcétera. Y repito para que quede claro, la envidia es un sentimiento negativo que te hace desear lo que otras personas tienen. En cambio, hablar de la realidad es simplemente analizar lo que está mal y claramente buscar una mejoría o abrirle los ojos a las personas que están perdiendo su tiempo, perdiendo su dinero o perdiendo, no sé. Dime tú qué piensas sobre esto, compárteme tu opinión de qué piensas sobre este tema, la estrecha línea entre la envidia y la realidad. Claramente cuando otra persona está diciendo algo que a ti no te gusta escuchar, evidentemente para sentirte mejor contigo mismo y para pensar que tú tienes la razón, lo vas a tachar de una persona envidiosa. Eso no significa que la otra persona no tenga la razón, simplemente no quieres escuchar la realidad. Bueno, en fin, para terminar este corto video que básicamente lo que quería hacer una reflexión, decir la realidad no es ser una persona envidiosa. En fin, compárteme tu opinión, deja tu like, si no estás suscrito suscríbete para más videos, coméntame qué tal te pareció, nos vemos en el próximo.
Bye bye.